¿Puede la historia repetirse con una precisión que desafía toda lógica? Desde el Titanic y el Titán hasta Hitler y Napoleón. Hoy exploramos 10 coincidencias tan inquietantes que parecen sacadas de una novela, pero ocurrieron de verdad. Número 10. Titanic y Titán. Pocos eventos en la historia son tan infames como el hundimiento del RMS Titanic. El 15 de abril de 1912, el opulento barco encontró su trágico destino al chocar contra un iceberg en la gélida extensión del Atlántico Norte, dejando sin vida a más de 1.500 personas. El desastre ha sido objeto de interminables especulaciones y relatos. Sin embargo, curiosamente, una tragedia sorprendentemente similar fue predicha más de una década antes en una obra de ficción de la autora Morgan Robertson. En 1898, Robertson, un marinero experimentado con una vasta experiencia en el mar, publicó Futility, una historia sobre un enorme transatlántico llamado Titán, que enfrenta un destino trágico sorprendentemente similar al del Titanic. El barco de la novela fue aclamado como el transatlántico más grande y lujoso jamás construido y, al igual que el Titanic, se consideró insumergible. Al igual que el Titanic, el Titán solo llevaba suficientes botes salvavidas para cumplir con los requisitos legales mínimos. Un descuido que resultaría catastrófico cuando el barco chocó contra un iceberg durante su viaje inaugural. Casi 3.000 personas perdieron la vida cuando el Titán se hundió en las gélidas profundidades. Lo que hace aún más notable esta inquietante coincidencia son las asombrosas similitudes entre el Titán y el Titanic. El Titán fue descrito como tan solo 25 metros más corto que el Titanic. Ambos barcos alcanzaban velocidades de alrededor de 20 nudos y ambos chocaron con icebergs a mediados de abril. Pero quizás el paralelismo más escalofriante fue el hecho de que ninguno de los dos barcos llevaba suficientes botes salvavidas para sus pasajeros, un grave descuido que selló el destino de miles de personas. Tras el desastre del Titanic, muchos se apresuraron a tildar a Robertson de profeta, creyendo que su novela de 1898 había predicho los acontecimientos de abril de 1912. Pero los estudiosos tienen una explicación más sólida. Robertson, quien había pasado gran parte de su juventud trabajando en barcos, conocía a la perfección los peligros que representaban los enormes transatlánticos. La llegada de estos barcos de mayor tamaño, especialmente en aguas propensas a los icebergs, debió de parecerle un desastre potencial a punto de ocurrir. Por lo tanto, su novela era menos una predicción sobrenatural que una especulación fundamentada sobre los riesgos de construir barcos insumergibles sin las medidas de seguridad adecuadas. Las similitudes entre la novela de Robertson y el desastre del Titanic son sorprendentes, aunque probablemente sean pura coincidencia. En la historia, la atención se centra en dos supervivientes, un vigía y una joven que luchan por sobrevivir en el Ártico. Esto sugiere que Robertson no intentaba predecir el futuro, sino explorar temas de supervivencia más amplios. Sus conocimientos de ingeniería naval podrían haberle ayudado a prever los peligros potenciales de los grandes buques insumergibles. En definitiva, la historia de Titán destaca cómo la vida a veces puede reflejar inquietantemente el arte, aunque estas coincidencias son más fascinantes que proféticas. Número 8. Roy Barton. Los acontecimientos inesperados suelen ocurrir de maneras que desafían toda explicación. A veces, una interacción aleatoria o un incidente aparentemente trivial puede tener repercusiones, afectando vidas profundamente, para bien o para mal. Un ejemplo es cuando alguien tiene un sueño vívido con una persona a la que no ha visto ni en la que ha pensado durante años, solo para cruzarse inesperadamente con ella poco después. Estos momentos de serendipia ocurren en todo el mundo, pero a menudo nos dejan perplejos, ya que parecen tener un significado más profundo que no podemos comprender. Aún se debate si estas coincidencias realmente tienen significados ocultos o son simplemente una casualidad. Pero para quienes las experimentaron, a menudo existe la sensación de que algo más está en juego. Roy Barton, profesor de historia y ex Ranger de Texas, compartió una historia memorable de su pasado con sus alumnos. En la década de 1940, mientras patrullaba el Río Grande,
se perdió en un cañón al anochecer e intentó escalar un acantilado para escapar. Cerca de la cima, resbaló y casi fallece al caer, pero un compañero ranger, Joe, apareció justo a tiempo para salvarlo agarrándole la correa del rifle. Años más tarde, mientras contaba esta historia a su clase, Joe entró inesperadamente en la sala y se reunió con Barton justo cuando estaba reviviendo la experiencia compartida. Esta notable coincidencia ha intrigado desde entonces a quienes estudian los misterios del destino, insinuando las conexiones a veces inexplicables de la vida. Número 7. Napoleón. A pesar de su fama, numerosos aspectos de la vida de Napoleón Bonaparte son menos conocidos y podrían sorprender a muchos. Aunque se ganó el apodo de Cabo Pequeño debido a su aparente baja estatura, Napoleón medía en realidad alrededor de unos 68 metros, lo cual era el promedio para los hombres de su época. El malentendido sobre su tamaño pudo haber surgido de su preferencia por rodearse de soldados más altos, lo que lo hacía parecer más bajo en comparación. Además, Napoleón sentía una peculiar aversión a que las puertas se dejaran abiertas. Imponía una regla estricta: cualquiera que entrara en una habitación donde él estuviera presente, solo debía abrir la puerta lo estrictamente necesario y cerrarla rápidamente tras sí. Su plato favorito era pollo asado con cebolla y patatas fritas, aunque comía en completo silencio, terminando sus comidas en menos de 20 minutos. Curiosamente, solo dormía unas 4 horas cada noche, probablemente para maximizar su productividad, ya que era famoso por su determinación y su pasión por el trabajo. Sin embargo, no era especialmente hábil con las armas de fuego ni un jinete experto. Hombre supersticioso, Napoleón creía que la suerte era una fuerza que influía en el destino de todos. Esta creencia se vio reforzada por un suceso ocurrido el 24 de diciembre de 1800. Esa noche, él, su esposa y varias personas más, entre ellas su hijastra Josefina y su hermana Carolina, se dirigían a una función de teatro que presentaba la nueva obra del compositor Haydn. La noche del evento público, Napoleón y su grupo, vestidos y listos, se retrasaron un poco cuando el general Rapp ajustó el chal de Josefina al estilo egipcio. Con la caballería de Napoleón escoltándolos, su carruaje, conducido imprudentemente por un conductor ebrio, se dirigió a toda velocidad hacia el teatro. Al acercarse a su destino, una bomba destinada a desvivir a Napoleón explotó en un carruaje cercano justo después de que pasaran, rozándolos por poco. Aunque ilesos, asistieron brevemente a la función antes de marcharse por motivos de seguridad. Los atacantes fueron detenidos posteriormente y se cree que sin la demora inicial, Napoleón podría no haber sobrevivido, lo que podría haber cambiado el curso de la historia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 6. El espacio. Extraordinarias coincidencias se entrelazan en el mundo natural, muchas de las cuales pasan desapercibidas, pero desempeñan un papel crucial en la configuración de la vida tal como la conocemos. Una de estas maravillas es el comportamiento del agua. Al congelarse, se vuelve menos densa, lo que hace que el hielo flote en lugar de hundirse. Esto puede parecer un detalle insignificante, pero sin él, los lagos y las grandes masas de agua se congelarían de abajo a arriba, atrapando la vida acuática bajo hielo sólido e imposibilitando la supervivencia de muchas especies. Durante años, los escaladores creyeron que alcanzar la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario era imposible, hasta que Reinhold Messner demostró lo contrario. Su ascenso demostró que la cima del Everest se encuentra al límite de la capacidad humana para respirar sin ayuda. Si la montaña fuera solo unos cientos de metros más alta, probablemente superaría los límites humanos, una coincidencia improbable que se alinea con la altitud del pico más alto del mundo. En un paralelo cósmico, existe una alineación igualmente inusual con la Luna y el Sol. Aunque el Sol tiene un diámetro aproximadamente 400 veces mayor que la Luna, también está aproximadamente 400 veces más lejos de la Tierra, lo que hace que parezcan del mismo tamaño desde nuestra perspectiva. Esta precisa alineación es más impactante durante un eclipse solar total, cuando la Luna cubre completamente al Sol. Este fenómeno es exclusivo de la Tierra. Encontrar otra alineación cósmica como esta es casi imposible de calcular.
Sin embargo, la inmensidad del espacio deja abierta la posibilidad. Número 5. Póker. Para algunos, el juego es más que solo cartas y fichas. Es un duelo de alto riesgo donde la habilidad, el coraje y la fortuna se enfrentan. En la cima de este mundo se encuentra Brian Kenny, el campeón de póker de todos los tiempos con ganancias, con la asombrosa suma de $655 millones a su nombre. Cualquiera que haya presenciado una partida de alto riesgo sabe lo intensa que se vuelve la tensión, especialmente cuando solo quedan unos pocos jugadores en la contienda por el bote que les cambiará la vida. Pero incluso las partidas más intensas de hoy palidecen en comparación con las brutales apuestas de vida o muerte del pasado. En 1858, Robert Fallon descubrió lo mortal que podía ser el juego. Durante una partida de póker de alto riesgo con un bote de $600, una pequeña fortuna en aquellos tiempos, Fallon estaba en racha. Pero cuando un oponente se dio cuenta de que Fallon había estado haciendo trampa, la situación dio un giro violento. Los detalles de su engaño siguen sin estar claros, pero la respuesta fue inmediata y mortal. Furioso, el hombre sacó una pistola y mató a Fallon de un disparo, terminando la partida de un solo tiro. Lo que siguió fue digno de una película del oeste. Los testigos quedaron atónitos, pero nadie dudó en continuar la partida. Tras el asesinato de Fallon a mitad de la partida, los jugadores restantes decidieron continuar, incapaces de alejarse del gran bote. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Barbary Shore. Ser autor es un desafío, y pocos escritores pueden mantenerse únicamente con la escritura. Sin embargo, muchos lo hacen por la alegría de crear nuevos mundos. Para Norman Mailer, graduado de Harvard, un giro inesperado marcó su carrera. Se hizo famoso por su nuevo estilo periodístico que combinaba el reportaje factual con la narrativa. Con tan solo 25 años, Mailer ya era conocido como un exitoso novelista de guerra. Pero en lugar de seguir ese camino, optó por algo diferente. En 1951 publicó Barbary Shore, que no gustó mucho a la crítica. El libro les pareció mal escrito. La historia trata sobre un soldado llamado Mike Lovett, que sufre de amnesia tras ser herido en la Segunda Guerra Mundial. No recuerda su pasado y acaba alquilando una habitación en una casa de Brooklyn. Al principio, Mailer pensó en añadir un espía ruso a la historia como un pequeño papel. Pero a medida que seguía escribiendo, el espía se convirtió en un personaje más grande e importante. Norman Mailer confesó posteriormente que, mientras escribía, sentía que no tenía el control total, como si las ideas vinieran de una fuente externa. Incluso especuló que las personas podrían recibir ideas inconscientemente, posiblemente a través de la telepatía. Esta idea lo intrigó aún más tras una extraña coincidencia relacionada con su libro Barbary Shore. Poco después de su publicación, se enteró de que el coronel Rudolf Abel, un espía ruso, había sido arrestado y vivía en el mismo edificio que Mailer durante el proceso de escritura. A Mailer le extrañó haber escrito sobre un espía ruso solo para descubrir que había estado viviendo cerca de uno, lo que le llevó a creer que su subconsciente pudo haber percibido algo que no había reconocido conscientemente. Número 3. Harry Hannon. En 1953, el reportero de televisión Irving Kupcinet viajó a Londres para la coronación de la reina Isabel II. Tuvo la suerte de alojarse en el prestigioso Hotel Savoy durante su visita. En su habitación, Kupcinet hizo un descubrimiento inesperado. Rebuscando en los cajones del escritorio, algo que la mayoría de los viajeros rara vez hacen, encontró varios objetos personales pertenecientes a un hombre llamado Harry Hannon. Kupcinet reconoció el nombre de inmediato. Hannon era miembro de los Harlem Globetrotters, y le pareció una extraña coincidencia que se hubiera alojado en la misma habitación. Kupcinet recordó que lo mencionaría la próxima vez que se cruzaran, pero antes de que pudieran reconectarse, ocurrió un suceso aún más extraño. Apenas 2 días después, Kupcinet recibió una carta inesperada de Hannon. El mensaje en sí mismo fue aún más impactante. Hannon explicó que, durante una gira con los Globetrotters, se alojó en el Hotel Maurice de París. En su habitación, Hannon, al igual que Kupcinet, decidió revisar los cajones. Para su asombro, encontró una corbata con el nombre de Kupcinet.
Cousinet aún no le había contado a Hannah sobre su descubrimiento en Londres, así que ¿cómo pudo suceder esto? Número 2. Hitler, Napoleón. La ambición de conquistar Europa llevó a dos líderes por caminos sorprendentemente similares, llenos de grandes triunfos seguidos de aplastantes derrotas. Ascendieron al poder siendo jóvenes y alcanzaron cotas extraordinarias, solo para ver cómo sus imperios se desmoronaban al flaquear sus campañas militares. Rusia se convirtió en un objetivo clave en sus planes y, sorprendentemente, ambos lograron tomar la misma ciudad el mismo día, el 24 de junio. Sus viajes, aunque separados por el tiempo, comparten una asombrosa similitud que no puede ignorarse. Lo que es aún más asombroso es cómo sus vidas parecen reflejarse en casi cada detalle. Su ascenso al poder, sus estrategias militares e incluso el momento de sus principales acontecimientos a menudo coincidieron de forma extraña. Ambos líderes nacieron en países diferentes. De los que gobernaron, lograron hacerse con el control de poderosos imperios. También eran similares en apariencia. Ambos eran considerados de baja estatura para los estándares promedio. Las cifras que rodeaban sus vidas, desde sus fechas de nacimiento hasta los momentos clave de victoria y derrota, estaban conectadas por una diferencia de 129 años. Esto no era solo coincidencia, parecía el destino. Por supuesto, algunos podrían decir que estos paralelismos son puramente accidentales, resultado de que la historia se repite de maneras inesperadas. Pero para quienes se sienten fascinados por estos patrones, estas similitudes parecen demasiado impactantes como para ignorarlas. Dejan a muchos preguntándose, ¿podrían estos hombres, tan estrechamente unidos por el destino, haber estado destinados a seguir el mismo arco trágico? ¿O son simplemente dos figuras históricas cuyos caminos se cruzan de maneras extrañas e inquietantes? Número 1. La maldición. Las tensiones aumentaron a principios del siglo XIX cuando el gobernador del territorio de Indiana negoció un tratado con los Shawnee, lo que resultó en la cesión de grandes porciones de sus tierras al gobierno estadounidense. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el tratado se había obtenido mediante tácticas cuestionables, lo que enfureció al líder Shawnee, Tecumseh. En represalia, Tecumseh y su hermano Tenskwatawa reunieron guerreros de tribus vecinas y lanzaron un ataque contra las fuerzas de Harrison, lo que condujo a la batalla de Tippecanoe. Las tropas de Harrison salieron victoriosas, una victoria que impulsó su reputación militar. Su prominencia se acentuó durante la Guerra de 1812, cuando derrotó a las fuerzas británicas y a sus aliados nativos, asegurando así más territorio para Estados Unidos. En respuesta, se dice que Tecumseh maldijo a todos los presidentes estadounidenses elegidos en años que terminaban en 0, una superstición que, aunque ampliamente descartada, parecería tener una repercusión escalofriante en los años venideros. En 1841, el presidente Harrison pronunció un largo discurso inaugural con mal tiempo. Se resfrió y falleció un mes después, lo que dio pie a la idea de una maldición presidencial. Casi 20 años después, Lincoln, elegido en 1860, fue asesinado en 1865. En 1880, el presidente Garfield recibió un disparo y falleció 6 meses después. La maldición reapareció cuando McKinley, reelegido en 1900, fue asesinado en 1901. Harding, elegido en 1920, falleció repentinamente en 1923. Roosevelt, elegido para un tercer mandato en 1940, falleció de una hemorragia cerebral en 1945. Kennedy, elegido en 1960, fue asesinado en 1963. Reagan, elegido en 1980, sobrevivió a un intento de asesinato, lo que llevó a muchos a creer que la maldición se había roto. Si bien algunos atribuyen estas tragedias a la llamada maldición de la canoa volquete, otros las consideran meras coincidencias. Nos vemos en el próximo video.